Muy buen día a todos los presentes. Hoy tenemos el honor, el gusto de tener con nosotros al doctor Sergio Berenstein, el cual es analista político, presidente y director general en Berenstein. Quería decir unas breves palabras antes que empiece nuestro querido doctor. El rey David dijo, Mikol melamedai hiskalti, que quiere decir, de todos los seres humanos yo aprendí. Dios coloca cabezas en las cuales tienen un don especial, un don de mirar más allá, un don de entender las cosas de una forma simple y de una forma práctica. Este es nuestro caso de nuestro querido doctor Sergio, el cual tiene un análisis claro, directo, objetivo, lo cual es algo bueno de escuchar y aprender. Pero así como el rey David dijo de que todo se le aprendió, él aprendió lo bueno, no hay que incorporarlo. O sea, se aprende de los dos lados. Y esto es lo que hoy vamos a escuchar. Lo bueno es incorporarlo y lo no bueno es dejarlo de lado. Con ustedes, nuestro querido doctor Sergio Bejabot. Todo el honor suyo. Se tiene que desilenciar. Ahora sí. Muy buenos días a todos. Gracias por la convocatoria. Es un placer enorme tener la oportunidad de compartir mi visión sobre la coyuntura argentina, este mundo en transición. Quiero comenzar básicamente, justamente hablando del sistema internacional, de cómo veo esta situación tan singular, con una nueva configuración entre potencias, un mundo cada vez más bipolar, como era antes de la caída de la Guerra Fría, el fin de la Guerra Fría ya por comienzo de la década del 90. Vivimos unos 30 años raros, con un poder unipolar, y ahora entramos en una etapa distinta. Y esto genera una reconfiguración bastante importante de la economía, de la sociedad, también de la cultura. Y en ese contexto está la Argentina, que vive, como ustedes saben, una crisis muy profunda, que no es nueva. El país experimenta una decadencia ya secular de 70 y pico de años. En los últimos 10 años la economía se estancó totalmente, no creció nada, y en los últimos 3 años vivimos una depresión muy impresionante. 2018, 2019, 2020 combinado va a implicar una caída del Producto Bruto, no se asusten, arriba del 15%, o sea, un achicamiento de la riqueza que produce el país antes de la pandemia, profundizada por supuesto con la pandemia. Con lo cual, la verdad que tenemos una situación muy compleja y un gobierno que no está, digamos, desplegando un menú de política pública proporcional al desastre que tiene por delante, ¿no? Que ya era muy complejo antes de la pandemia, pero insisto, se ha profundizado luego y como consecuencia de ella. Así que ese es un poco el esquema de mi presentación. Insisto, voy a comenzar con una visión internacional y luego voy a focalizar en la Argentina. Mi idea es hablar aproximadamente unos 30 minutos para luego tener posibilidades de intercambio con ustedes, ¿sí? Entonces voy a hablar básicamente 10 minutos de la escena internacional y 20 minutos de la Argentina. En términos internacionales, hoy obviamente estamos viviendo una circunstancia que cada tanto aparece, ¿no? Que se reconfigura el sistema internacional. Pasó luego de la Primera Guerra Mundial, pasó luego de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pasa ahora con un poder como el de los Estados Unidos, que está perdiendo peso relativo, está perdiendo lo que llama hegemonía, influencia en el mundo. Esto también se traduce en el dólar, que se está devaluando rápidamente y está dejando de ser la única o principal moneda que se usa como reserva de valor. Esto ustedes lo ven, por ejemplo, en el incremento de valor del oro frente al dólar, la devaluación del dólar frente, por ejemplo, al euro, está a 1,20 con respecto al euro. En fin, hay una multiplicidad de elementos que ayudan a entender esta debilidad del dólar, que tiene un componente electoral positivo para los Estados Unidos, porque eso promueve naturalmente la sustitución de importaciones, pero fundamentalmente hay que pensarlo en un contenido, una visión más histórica, como resultado de una potencia que pierde hegemonía.
y pierde hegemonía por errores propios y por sobre todo la emergencia de un nuevo actor que es China. China estuvo básicamente casi 2 siglos fuera del mapa de poder internacional, como consecuencia del hecho de que no se permitió a sí misma entrar en la dinámica de la revolución industrial, ¿no? Desde el fin del siglo XVIII quedó como congelada en una economía con base agraria, ¿verdad? Se perdió la primera revolución industrial, se perdió la segunda, y allá por la década del 70, como consecuencia de su alianza con los Estados Unidos en contra de la Unión Soviética, de a poquito entró en una dinámica de modernización que a partir de la década del 80, bueno, se dio un proceso realmente espectacular de crecimiento industrial, con un sistema capitalista desde el Estado, muy inusual, exitoso en promover el crecimiento y también en incorporar un número impresionante de sectores medios al consumo, ¿verdad? Y ahora en generar millonarios y trillonarios, digamos. Es una situación de exitosísima y rápido transición de una economía cuasi feudal a un capitalismo industrial y financiero con un dinamismo realmente extraordinario, ¿no? Eso tenemos ahora, una China que se está consolidando como poder en Asia y que está expandiéndose con la famosa ruta de la seda, la reconfiguración de la ruta del viejo Marco Polo, bueno, con influencia naturalmente en otros países de Asia, como por ejemplo Pakistán, con influencia en muchos países de África, también creciendo su influencia en América Latina y por supuesto en Europa con múltiples mecanismos. Hoy China se ha convertido en una potencia, ¿no? Por peso propio y también, insisto, por este problema que está experimentando Estados Unidos, que pierde peso relativo. Ahora vamos a ver esa dinámica, ¿no? Quiero hacer un pie de página aquí, y es que China tiene en potencia un problema enorme que es poblacional. ¿Por qué? Porque obviamente tiene una población muy, muy numerosa, de más de 1.000 millones de habitantes, pero ellos se desarrollaron, cuando no tenían suficientes alimentos ni dinero para comprar alimentos en el mundo, una política de restricción demográfica, permitían solamente un chico por familia. Y el problema que tienen ahora es que tienen una población envejecida y con posibilidades acotadas de incorporar flujos migratorios, ¿no? Entonces, sobre todo frente a otro país importante de la región como es India, efectivamente China tiene una desventaja, ¿no? Porque India tiene una población más grande, que crece más rápido y no tiene el problema demográfico que enfrenta China, que sobre todo es crucial desde el punto de vista de la seguridad social. ¿Por qué? Porque los países tienen que volverse ricos antes de volverse viejos. Y esto es una recomendación para todos nosotros también, ¿verdad? Es decir, hace falta ahorrar para pagarle, obviamente, la vejez, a la gente ya no puede seguir produciendo, y eso en la práctica significa, bueno, acumular riqueza, un mayor ingreso per cápita, que es lo que no hizo la Argentina ciertamente en los últimos 70 años, ¿no? Vuelvo entonces a por qué Estados Unidos perdió hegemonía. Bueno, esto empezó con el ataque a las Torres Gemelas, ¿no? Que fue realmente impactante, la primera vez que Estados Unidos tiene un ataque en su territorio. Esto fue en el 2001, ¿se acuerdan? El 11 de septiembre. Estados Unidos reacciona a eso con el ataque a Afganistán y también con la guerra de Irak, la segunda guerra de Irak, ¿no? Ambos fueron 2 desastres militares. Y de hecho, Estados Unidos se tuvo que retirar rápidamente de Irak, dejando ahí un agujero político y de poder, con obviamente la irrupción del fenómeno ISIS, que generó obviamente un desequilibrio mayor en Medio Oriente, pero de Afganistán se está retirando, bueno, en los últimos 2-3 años, también con una nueva derrota, y ambas limitaron muchísimo la capacidad de Estados Unidos de utilizar convencionalmente su poderío militar en el mundo, ¿no? Entonces, primero fue Bush hijo, el presidente 43, el que sufrió los embates de este fracaso militar, que aparte tuvo, ¿se acuerdan?, una justificación realmente muy, muy forzada y mentirosa finalmente de por qué había que invadir Irak. Bueno, entonces terminó con un problema de legitimidad en el uso de la fuerza, por eso la administración Obama tuvo una actitud de retraerse de conflictos globales, y el presidente Donald Trump, parece mentira, pero continúa la política de Obama, de no involucrarse directamente, solo cuestiones muy selectivas, muy puntuales,
pero no un involucramiento como históricamente había tenido Estados Unidos, utilizando su fuerza militar. De hecho, Trump plantea ahora una redefinición de la OTAN. De hecho, está sacando tropas de Alemania, mueve algunas para Polonia, no se involucra directamente en Medio Oriente, sino con una fuerza diplomática, pero no con presencia militar. En parte esto explica el esfuerzo, por suerte exitoso, de involucrar a los saudíes dentro de una coalición más amplia que incluye, por suerte, al Estado de Israel. Pero lo importante aquí es entender que militarmente Estados Unidos ha perdido enorme influencia. A pesar de ser el país con mayor poderío militar, en la práctica ese poderío no le sirve demasiado y no puede evitar, digamos, también profundizar el desgaste de los mecanismos multilaterales, las Naciones Unidas, todos los organismos internacionales que habían tenido una gran influencia y habían de alguna manera consolidado la hegemonía norteamericana luego de la Segunda Guerra Mundial y que, digamos, paralelo a la pérdida de influencia de los Estados Unidos, pierde también, naturalmente, importancia relativa el sistema de instituciones internacionales. Si ustedes quieren, el ejemplo más patente y más patético de esto es la Organización Mundial de Comercio, que en los últimos tiempos demostró realmente que está pasando una crisis muy significativa, ¿no? Por razones bastante obvias. Perdón, el lado del comercio es por el proteccionismo, pero más aún, en el contexto de la pandemia, lo que más se ha notado es la Organización Mundial de la Salud, ¿no? O sea, tanto el comercio internacional, que de alguna manera sintetizaba la globalización, como la Organización Mundial de la Salud, bueno, ponen de manifiesto el desgaste del sistema de regímenes o instituciones internacionales. La segunda dimensión de la crisis de los Estados Unidos es económica, porque si bien sigue siendo una economía muy dinámica, que se recupera rápido de las crisis, etc., ustedes saben que a partir de la gran recesión de 2008-2009, la economía norteamericana, bueno, experimentó una situación increíble, y es que se quedó sin la tasa de interés como un instrumento de política económica. ¿Por qué es esto? Porque los bancos centrales del mundo, incluyendo la Reserva Federal, salieron a sostener a las empresas, a las economías, a los países que enfrentaron esa enorme recesión a partir de la crisis de las hipotecas que contaminó todo el sistema financiero. Entonces, la verdad que estamos en un mundo con dinero regalado, ¿no? Con una tasa de interés muy, pero muy baja. Por eso es tan ilógico y grave que la Argentina haya tenido un episodio de deuda en un momento en que el dinero vale tan poco. Y en parte la debilidad del dólar tiene que ver con esto, ¿no? Con el hecho de que no hay tasa de interés. Y al no haber tasa de interés, digamos, el incentivo para ahorrar es muy, muy escaso. Por eso ustedes ven este récord. Bueno, ayer un mal día, pero igual las bolsas del mundo están en récords históricos, porque hay demasiado dinero que imprimen los bancos centrales. Ocurría esto antes de la pandemia, sobre todo en el contexto de la pandemia, y no hay activos para comprar. Entonces la gente compra lo que hay, entre otras cosas compra acciones, y por eso los precios han subido tanto, ¿no? Pero el capitalismo global claramente está, digamos, viviendo embates muy importantes, no porque no haya innovación, al contrario, ahora me voy a referir a eso. La cuarta revolución industrial es impactante, y eso ha obviamente generado también tensiones, pero sí por el lado fiscal y financiero, dos, yo les diría, amenazas latentes que se han profundizado hoy como consecuencia de la pandemia. La tercera dimensión, les recuerdo, la primera es la seguridad, la segunda la económica, la tercera es precisamente el cambio tecnológico. No es la primera vez que el mundo experimenta el cambio tecnológico, lo vimos con la imprenta, lo vimos con la máquina de vapor, lo vimos con la revolución de la química, en la segunda revolución industrial, lo habíamos visto con las computadoras, pero ahora la inteligencia artificial modifica casi absolutamente nuestras formas de vida, nuestra forma de comunicación, nuestra forma de consumo, hasta la manera en la cual nos relacionamos los humanos, ¿no? Hasta de forma amorosa, ¿no? Entonces, hoy, digamos, vivimos un momento disruptivo también en nuestras vidas cotidianas, y esto ha impactado en el mercado de trabajo, ha impactado fundamentalmente en los tejidos tradicionales de las viejas industrializaciones, ¿no? Por eso ustedes ven el cinturón oxidado de Estados Unidos, Minnesota, Illinois, Indiana, Ohio, Pensilvania, todo ese segmento vinculado al corazón de la industria automotriz, muy, muy impactado
con la emergencia de las nuevas tecnologías, las élites más ilustradas, obviamente ganando peso relativo, ganando también ingreso, influencia en las costas de los Estados Unidos y en algunos manchones modernos. Ustedes lo ven también en Israel, es impresionante. Israel es uno de los protagonistas de esta cuarta revolución industrial, con digamos, un impacto sin precedentes en materia científica y tecnológica. Y finalmente, por supuesto, esto también impacta en esta nueva configuración del sistema internacional, porque China ha logrado convertirse en un factor de poder muy significativo en materia tecnológica, y digamos, las disputas por la tecnología 5G, que ustedes habrán escuchado, Huawei, toda esa dinámica, bueno, sintetiza también cómo la tecnología se mete en la competencia entre naciones. De hecho, hoy las guerras ya no se hacen como antes. Hoy hay ataques permanentes, sobre todo en términos de ataques que son a bases de datos o a sistemas de seguridad, también por sistema de computación. La ciberseguridad hoy es mucho más importante, o tan importante como un sistema misilístico, ¿no? Para defenderse de ataques aéreos. Digamos, hoy la guerra también tiene en el campo de la tecnología, las comunicaciones, una importancia central, ¿no? Y la última dimensión para tener en cuenta es el cambio climático. Esto es fundamental, porque ya el mundo vivía las consecuencias ambientales de estas revoluciones industriales, también de una urbanización muy mal planificada, pero sobre todo la emisión de gases con efecto invernadero habían generado problemas ambientales no menores, ¿no? Sobre todo el cambio climático, en particular el calentamiento de la Tierra, que ustedes saben venía acelerándose muchísimo, afectando en múltiples dimensiones la vida humana y la vida animal. Bueno, eso sigue siendo, digamos, un factor fundamental, y de hecho ustedes saben que en algún sentido el coronavirus tiene un origen vinculado a, digamos, problemas de sanidad, también a problemas ambientales, a falta de regulación, en todo caso. Pero lo importante es entender que esta cuarta amenaza sigue vigente y influye en la escena internacional, ¿no? Grandes sequías como la que vimos en el Amazonas, o ahora incluso en buena parte de la Argentina, con incendios y demás, California, ustedes lo han visto. En todo el mundo hay ejemplos de cómo esto se está convirtiendo en una situación sumamente grave, ¿no? Entonces, seguridad, economía, tecnología y medio ambiente. Todo esto está modificando este mapa global, generando múltiples tensiones. Vivimos en un mundo de alta incertidumbre, de muchísima turbulencia, donde la democracia y el mercado, bueno, son dos grandes mecanismos que por supuesto siguen, que son importantísimos, pero que están sufriendo embates de derecha y de izquierda, ¿no? Y han emergido liderazgos democráticos en su origen, pero que funcionan de manera bastante autoritaria, ¿no? Con líderes muy, digamos, polémicos, que profundizan las divisiones en las sociedades, y esto pasa en nuestro hemisferio, en Europa, en Asia, en todos lados, ¿no? Por supuesto, una figura muy polémica es el propio Donald Trump, pero hay muchas otras, ¿no? En Polonia, en Hungría, en fin, en Turquía. El mapa global también está impactado entonces por los desequilibrios generados por un liderazgo que es muy singular y que profundiza estas tensiones estructurales a las cuales yo me estaba refiriendo, ¿no? Entonces, este es el mundo. Como ustedes habrán visto, no es un mundo, digamos, demasiado previsible, demasiado fácil, agradable, es un gran dilema. Bueno, ¿cómo está la Argentina en este contexto? Bueno, la Argentina tenía problemas en integrarse al mundo antes de esta situación, mucho más ahora, ¿no? Es un país que tiende a cerrarse sobre sí mismo, que cree que puede vivir alejado del mundo, vivir con lo nuestro, que tuvo una experiencia traumática en los 90 de integración forzada y acelerada al mercado mundial que terminó muy mal, y eso enfatizó, digamos, todas las resistencias al mercado, las resistencias a la integración, a la competitividad, al capitalismo, que ya estaban vigentes en Argentina antes de los 90, pero con esta experiencia traumática
obviamente, digamos, las reacciones anticapitalistas y en general, digamos, antiglobalización se han profundizado, ¿no? La Argentina se convirtió en un país globalifóbico antes que los países centrales, ¿no? Y esto se manifestó en la famosa conferencia en Mar del Plata, cuando Argentina, Brasil, Venezuela y otros países de la región frenaron para siempre la intención de Estados Unidos de crear un área de libre comercio de las Américas, que había sido la política exterior de este país respecto de la región por más de 3 décadas, ¿no? Ahí fracasó Estados Unidos, ahí se frenó la intención del libre comercio, y a partir de ese momento, la verdad que la agenda de los Estados Unidos respecto a la región es muy minimalista, basado en algunas cuestiones de seguridad en algunos países, pero también esto expresa, digamos, por un lado la liviandad o la falta de sofisticación previa, ¿no? Como si el libre comercio alcanzara para una integración exitosa, pero fundamentalmente el hecho de que Estados Unidos, digamos, ve a América Latina como una región muy poco importante, ¿no? Ahí está la famosa frase de Henry Kissinger, que decía que cuando uno analiza el mundo, bueno, el 70% del territorio de todo el hemisferio sur, digamos, la mitad sur del planeta, es agua, ¿no? Entonces no hay tantos problemas. Y es cierto que las últimas guerras mundiales, que lo más importante del poder militar, del poder económico, está en el hemisferio norte, no en el hemisferio sur, ¿no? Entonces, la verdad que esto nunca fue demasiado importante, y me parece que, como suele ocurrir en múltiples aspectos, Kissinger también en esto tenía razón, ¿no? Ahora, la Argentina viene, como yo les contaba, arrastrando una situación complejísima, mirando el desarrollo del país en el último siglo, para ponerlo en términos históricos, ¿no? Hasta la década del 40, el país rankeaba muy bien en términos internacionales. Hasta la década del 60 rankeaba bastante bien en América Latina, ¿no? Bueno, si ustedes toman Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y México, a comienzos de los 60, Argentina estaba al tope en ingreso per cápita de esos países, ¿no? Y hoy es el país que tiene menos ingreso en términos relativos. O sea, hoy Argentina tiene menos ingreso por habitante que México. ¿Ok? Les cuento esto porque indudablemente es un fracaso muy impactante. Es difícil que un país experimente semejante regresión, involución en materia de desarrollo económico. Bueno, Argentina tuvo eso. Las causas son múltiples, pero básicamente la Argentina siempre gasta más de lo que efectivamente puede recaudar en materia tributaria. También el sector privado gasta más de lo que debiera, y esto genera una situación de inestabilidad económica permanente. Argentina es un fracaso macroeconómico, con mucha inflación, con crisis permanentes de deuda, porque este déficit fiscal se financia con deuda y con inflación. Entonces, de manera recurrente, estamos básicamente repitiendo los mismos problemas, aunque parezca mentira, durante 6 décadas. Es decir, es un país que no pudo aprender los errores, ¿no? En este contexto tenemos hace 10 años una situación de estancamiento total. Es decir, Argentina, uno mira, desde el 2010 en adelante no creció más. Y en los últimos 3 años hay un declive bastante significativo. Insisto, cuando terminemos este año, la caída combinada va a superar los 15 puntos del producto. Si pensamos, si pensamos que la caída de este año va a ser solamente del 10%, que puede ser peor. Así que este problema es muy, muy, muy notable. La Argentina no tiene solución para esto, todo lo contrario. El gobierno ha decidido ignorar los problemas estructurales. Es más, ha decidido también ignorar la agenda de la sociedad, que hoy está basada en la inflación. Es un gobierno que no habla de inflación, de inseguridad. Es un gobierno que tiene problemas con la inseguridad. De hecho, curiosamente, una parte del gobierno todavía piensa que hay que dejar a presos libres y hay que promover la toma de tierras. Es un gobierno que prefiere una agenda muy vinculada a su propia ideología y a su grupo de poder más relevante, que básicamente es el kirchnerismo duro, Cristina, ignorando al votante, digamos, medio, el votante promedio de la sociedad. Con lo cual, esto seguramente va a tener costos políticos electorales, ya uno lo está viendo. Perdón.
La imagen del presidente ha caído significativamente, hoy tiene 47% de imagen positiva solamente, pero sigue teniendo, digamos, su voto, conserva el voto duro del Frente de Todos, que fue, como ustedes recuerdan, 48%, ¿no? La imagen de Cristina está muy desgastada también, la de Máximo también, son candidatos de nicho, no tienen capacidad para seducir al votante independiente, por eso Cristina promovió el Frente de Todos con un montón de líderes mucho más moderados, el propio Alberto Fernández, Sergio Massa, que presentaron una oferta muy, digamos, ideológicamente neutra en las elecciones, pero experimentaron un proceso de radicalización a partir básicamente de mayo-junio de este año. Esto tiene que ver con la percepción de Cristina de que el gobierno de Alberto Fernández estaba haciendo malas cosas, que se iba a debilitar, y ella quería avanzar en las causas judiciales y los temas que a ella le importan, independientemente de las consecuencias. Por eso la radicalización, ¿no? Y esto ha desdibujado al presidente y ha tensionado toda la política argentina y en particular a los líderes moderados, que han perdido su reputación de tales, ¿verdad? Por eso la grieta famosa que tenía la Argentina del conflicto con el campo, allá por el 2008, se ha profundizado todavía más. Si ustedes vieron el espectáculo decadente esta semana en el Congreso, con peleas respecto de cómo sesionar, o sea, ni siquiera se ponen de acuerdo de cómo armar una sesión virtual, ¿no? Así que el estado hoy de la Argentina en términos políticos es muy lamentable, es un sistema político que es resiliente, que no entra en evoluciones autoritarias como ocurría antes, pero que es totalmente disfuncional. No soluciona ningún problema, en general los agrava, ¿no? Al margen de esto, déjenme referirme a dos elementos más para luego abrir la discusión. Por un lado, me gustaría hablar de la oposición, ¿no? Y finalmente, digamos, plantear algunos escenarios de cómo veo yo que puede seguir la situación. La oposición en la Argentina, bueno, la verdad que hay algo importante y positivo, y es que el Frente Juntos por el Cambio se ha mantenido unido, ¿no? Por supuesto que hay divisiones y tensiones internas, pero al estar unido, esto es importante de señalarlo, permite competitividad de cara al proceso electoral del año próximo y al mismo tiempo capitalizar el desgaste que experimenta el Frente de Todos en la medida que haya una oferta político-electoral moderada. ¿Por qué? Porque las divisiones en política, cuando hay dos coaliciones, en general se dan en aspectos que afectan al votante independiente, al votante del medio, que como es una distribución, como una campana de Gauss, una distribución normal, bueno, el 40% del electorado ideológicamente se parece mucho. Están los extremos, ¿no? 30% de cada lado, y hay un 40% ahí en el medio que tiene matices de diferencia, ¿no? Pero puede votar a uno o a otro. Entonces, en la medida en que haya oferta electoral moderada por parte de la oposición, el desgaste del oficialismo puede implicar una oportunidad desde el punto de vista electoral, ¿no? Bueno, lo que uno ve en la coalición Juntos por el Cambio, precisamente, es una interesante oferta electoral moderada. El propio Horacio Rodríguez Larreta, la propia María Eugenia Vidal, Martín Lustó, bueno, hay unos cuantos dirigentes, algunos que tienen incluso experiencia de gestión en temas que son importantes para la opinión pública. Por ejemplo, el tema de la seguridad, ¿no? Cristian Ritondo, la propia Patricia Bullrich, aunque ella sí es un poquito más cejada en materia ideológica. Pero, por ejemplo, estos dirigentes como Bullrich, el propio Macri, Iglesias, Pichetto, tienen una función. ¿Cuál es? Bueno, contener fugas de votantes por derecha, digamos, los sectores más ideológicos, más duros, los que salen a protestar, los que cacerolean, etcétera, son sectores que pueden indudablemente convertirse en un dilema, en un problema para el Frente Juntos por el Cambio si votan a candidatos de nicho, a los expertos, a los hombres centurión de este mundo, ¿no? Porque al debilitar, aunque sea con 2, 3, 4%, como ocurrió en las elecciones del año pasado, a la coalición, digamos, opositora, en este caso oficialista en ese momento, facilitan obviamente el trabajo de la otra coalición, ¿no? Imagínense que este no es un sistema bipartidario, pero la fragmentación política está disimulada en estas dos grandes coaliciones. Frente de Todos por un lado, Juntos por el Cambio por el otro, ¿no? Entonces,
Es una oposición que todavía, digamos, no propone cosas distintas en términos económicos, no ha hecho una autocrítica, excepto algunos dirigentes individualmente, pero no como coalición, respecto a los fracasos del gobierno anterior, que fueron muchos. El gobierno anterior fue muy malo, malo en lo económico, malo en lo político. En política exterior hicieron cosas con las cuales uno puede estar de acuerdo, pero sin consenso con la oposición, entonces no sirve de nada. Lo que se hace sin consenso desaparece. O sea, no tiene sustentabilidad. Y lograr consenso es difícil, bueno, pero se puede lograr. Si uno puede acordar con los Emiratos Árabes, puede acordar con la oposición, créanme, ¿no? Entonces, hace falta esfuerzo, hace falta imaginación, coraje, hace falta mirar un poquito más allá del corto plazo, pero los acuerdos deben ser fundamentales, de lo contrario entramos en esta dinámica, digamos, de grieta y polarización que lamentablemente afecta a toda la sociedad, incluyendo a los propios actores políticos, ¿no? Entonces, déjeme terminar esta introducción para luego abrir las preguntas y respuestas con algunos escenarios, ¿no? El gobierno cree que no es necesario tomar medidas extremas, reformas estructurales, ni hablar de inflación, ni levantar el cepo. Ellos creen que pueden seguir con esta lógica micro del vamos viendo, solucionamos un tema a la vez, sin un plan estratégico, ni siquiera sin implementar un plan económico. Bueno, creen eso. Yo creo que no tienen razón, pero mientras no tengan una crisis aún más grave que los obligue a tomar otra determinación, me temo que van a seguir en la misma, ¿no? Van a insistir en, digamos, decisiones o instrumentos de política que han fracasado en la Argentina y en el mundo, pero ellos creen que esta vez puede salir bien. Me parece que no va a salir bien, no sé cuándo esto se va a convertir en una situación ya, digamos, que obligue a modificar el curso de acción, pero mientras eso pase, me parece que vamos a ver más de lo mismo, ¿no? Pero uno cree que puede llegar a las elecciones de este modo, en el medio tiene la negociación con el fondo, que les puede dar un poquito más de aire en términos de credibilidad. Yo creo que con suerte pueden llegar a marzo del año que viene sin una corrección cambiaria muy significativa, se están quedando sin dólares, la gente por supuesto no confía en el peso, por razones obvias, y me parece que ahí tienen un cuello de botella que va a requerir modificaciones significativas, ¿no? Con lo cual, si hay un cambio es porque hubo un acontecimiento, una crisis, un evento cambiario, algo que los ha obligado a reaccionar. Si no, difícilmente de manera unilateral y preventiva el gobierno reaccione. Lo mismo pasó con el gobierno de Macri. Hasta que no se pegaron un palo contra la pared, no reaccionaron, y cuando reaccionaron ya era demasiado tarde. ¿Okay? Entonces, si hay cambios es después de un evento. Ahora, el nivel de desgaste que yo veo es tan significativo que aún sin una crisis la oposición debería tener una chance importante de hacer una elección relevante el año que viene. Ahí renuevan los diputados del año 2017, cuando Juntos por el Cambio hizo una buena elección, se llamaba Cambiemos en ese momento, pero los senadores del 2015. Así que provincias como, por ejemplo, Mendoza, Córdoba y Santa Fe, ahí la oposición debería recuperar unas cuantas bancas en el Senado, lo mismo en Chubut, no tiene ningún senador por Chubut. Mi impresión es que en el Senado va a haber un poquito más, digamos, de paridad. No lo suficiente como para, como ustedes saben, generar una mayoría opositora, pero sí va a haber mayor debate, no como pasa ahora que Cristina hace básicamente lo que quiere en el Senado. Y en la Cámara de Diputados, mi impresión es que también debería ganar, una media docena de bancas por lo menos, ¿no? Con lo cual debería forzar ahí muchísimo las negociaciones. Ya ahora el gobierno tiene que negociar con los diputados de La Baña, los diputados cordobeses. Mi impresión es que esto debería ponerse algo más complejo para el gobierno. Así que, digamos, hasta el año que viene habrá chance para que el oficialismo haga un poco lo que quiera si no tiene una crisis. Mi impresión es que a partir de octubre del año que viene la correlación de fuerzas debería modificarse. Ojalá que ello lleve a la conformación de un gobierno más abierto, más, audaz para resolver los problemas de fondo que tiene la Argentina. Si esto no es así, me temo que la decadencia que yo les contaba va a seguir. Vamos a estar en un mundo muy complejo. Una decisión importante es qué hace Argentina
justamente con esta nueva potencia que es China, los costos de establecer un vínculo estratégico privilegiado con China en los Estados Unidos, gane Trump o gane Biden, son significativos, así que hay que ser muy prudente en alinearse de manera, digamos, no prolija o no mesurada con China. Hay que establecer vínculos comerciales, políticos, culturales con todos los países, incluyendo China. Hay que evitar estas sobreexageraciones típicas de la política interior y exterior de la Argentina, que muchas veces terminamos con relaciones carnales, como pasó en la década del 90. Esto en este caso tendría costos muy, pero muy significativos. Si les parece bien, yo corto acá y tenemos un buen rato para preguntas y respuestas. No se rían, pero estoy hirviendo arroz para los perros, así que tengo que apagarlo para que no se me pase. Y vengo en un segundo, ¿sí? Un segundito. Listo, ya estoy acá. Son las cosas de ser ama de casa. Bueno, muchas gracias. La verdad que el análisis fue, como se dice, claro y contundente. No creo que haya mucha margen para preguntas, pero sí, digamos, como una sensación de autocrítica. ¿Por qué los argentinos tenemos un Macri, una Cristina, un Galperín? ¿Por qué no nos renovamos? ¿Por qué no somos de repente más interesantes? Por ejemplo, yo viví mucho tiempo en Brasil. Salió un Bolsonaro de la nada. O mismo Estados Unidos salió un Trump de la nada. ¿Por qué nosotros no tenemos esa capacidad? Muy buena pregunta. La verdad que empresarios en la Argentina hay muy buenos, ¿no? Y con las dificultades que existen acá para hacer negocios, son líderes muy imaginativos, resilientes, que aguantan todo, que se adaptan a situaciones muy complejas, ¿no? Por ejemplo, cuando empezaron las regulaciones anticampo, con Kirchner todavía, y profundizaban con Cristina, mucha gente se fue a trabajar a Uruguay, se fue a trabajar a Paraguay, a Bolivia, a Brasil, a Estados Unidos, hasta en África, ¿no? O sea, hay gente de campo nuestra, técnicos, agrónomos, veterinarios, que hicieron la revolución en otros países. O sea, han demostrado ser muy hábiles, ¿no? Y los que se quedaban acá también, porque no han sobrevivido, ¿no? A pesar de todo. Y en algunos casos han seguido innovando, lo cual es muy, muy, pero muy meritorio, ¿no? El ganado, por ejemplo, bueno, miren. Nos falta coraje. No, bueno, el sector agroindustrial es el corazón de la economía argentina, lo sigue siendo, ¿no? Lo mismo con los empresarios energéticos. Hay una familia aquí que es típicamente la familia de energía, que es la familia Bulgeroni, ¿no? En la década del 90 se fueron a hacer negocios a la ex Unión Soviética. Bueno, hay que tener agallas, ¿no? Y le fue muy bien. Estaban en Asia Central, en Kazajstán, y en países que muchos estaban en guerra civil, y ellos estaban haciendo como podían negocios, ¿no? Así que, sí, claro, ¿por qué no tenemos coraje como para poder implementarlo aquí? O sea, tenemos mucho. Yo también fui, gracias a Dios, muy bien sucedido en Brasil. Viví, hice una familia hermosa, muy buen, pero nos falta el coraje como para implementarlo aquí. O sea, como que estamos viviendo siempre la misma situación y hablamos del mismo tema, y falta alguien que levante la bandera de, bueno, ¿sabes qué? Yo soy un empresario, como acabo de decir, muy bien sucedido, voy a levantar esta bandera de poder levantar la Argentina, que no sea siempre lo mismo y que vivamos con 70 años de un partido político que no tiene, ¿no? Era eso. Pero pensá que cuando estuvieron otros partidos hicieron lo mismo. Los militares hicieron las mismas macanas, los mismos errores, los radicales también. Macri fue un compendio de estupideces, errores increíbles. Macri suponía que la Argentina había experimentado un cambio cultural. Y te lo decía. Y yo preguntaba, ¿dónde está el cambio cultural? No, la gente me votó a mí. ¿Y eso qué tiene que ver con un cambio cultural? No, votó una oferta distinta de un país transparente. La gente te votó a vos porque lo odiaba a Cristina y ganaste por 2 puntos. ¿Dónde está el cambio? Bueno, no hubo cambio, a punto tal que volvió Cristina y estamos peor que antes, ¿verdad? Pero él hablaba del cambio cultural como si ya hubiera ocurrido sin ninguna evidencia. Si muchas veces
la gente cree que la realidad es lo que tiene en la cabeza, sin ninguna evidencia que lo compruebe. Algo parecido pasa con este presidente. Este presidente habla del Estado como si el Estado argentino fuera el Estado sueco o finlandés, ¿no? Y de hecho cree que el Estado finlandés hace cosas que no hace. Por ejemplo, regular las telecomunicaciones. Para justificar este decreto absurdo, que controla los precios y se mete en el mercado más dinámico del mundo, ¿no? De la Argentina, habla de Finlandia, cuando Finlandia obviamente tiene que regular las telecomunicaciones. Es decir, es una cuestión de ignorancia muy notable en nuestra clase política, ¿no? Yo quiero ahí decir dos cosas. Yo creo que la clase política argentina es muy rara, porque individualmente, y yo lo conozco a casi todos, ¿eh? Hay gente muy rescatable, pero funciona mal como clase política. Es raro esto, ¿no? O sea, lo tomás individualmente, muchos podrían funcionar bastante bien. Ahora, como equipo, es un desastre. En parte porque la lucha por el poder es brutal, ¿no? Y todos quieren ser presidente. Entonces no hay un sistema que reparte el poder de forma razonable. Mi impresión es que los sistemas parlamentarios son imperfectos, pero moderan un poco esta locura de que el presidente tiene todo el poder, ¿no? Bueno, Israel es un buen ejemplo de eso. Y hay otro elemento que vale la pena marcar acá, es que la sociedad civil argentina quedó muy afectada por esta crisis secular. Digamos, el impacto de la crisis en la sociedad argentina ha sido muy notable. Entonces, muchas de las cabezas nuestras más brillantes se fueron, y ustedes lo saben, ¿no? Hay gente en todo el mundo, hay una diáspora argentina con gente muy inteligente, que le va muy bien, porque está bien educada, pero no produce acá ni genera recambio acá, ¿no? Eso se nota, y yo creo que hay que estar un poco loco para meterse en política, ¿no? Porque es un ambiente muy desgastante, muy agresivo, donde la gente pierde control de su vida privada, está muy expuesta por los medios de comunicación, y es muy probable que te vaya mal, ¿no? Que te vaya mal económicamente, que te vaya mal judicialmente. La vocación que hay que tener es realmente extraordinaria. Un último punto. Ustedes analizan, en particular, el caso de Israel. Ahí es fundamental la riqueza y el eje que les dio las Fuerzas Armadas. Que en la Argentina, por supuesto, no tenemos, ¿no? Por razones históricas. Pero yo creo que eso fue un ancla que permitió el éxito de un país que hace 40 años estaba, digamos, muy inestable y que hoy es un ejemplo mundial, ¿no? ¿Vos ves a la Argentina a Venezuela? No. No la veo por múltiples motivos, ¿no? En primer lugar, porque Venezuela se financió durante mucho tiempo con el petróleo, ya no porque lo destruyeron, ¿no? Es el país que tiene más reservas en el mundo de petróleo y está importando petróleo, porque destruyeron todo, ¿no? Argentina tiene la riqueza en manos privadas, por suerte, porque si no se la habían destruido, pero el petróleo, digamos la minería, el campo, todo eso es privado. Entonces te pueden meter impuestos, te pueden quedar regular, te pueden estatizar la hidrovía, pero la riqueza es privada, ¿no? Así que no la van a poder controlar y eso es importante. Segundo, en Argentina las Fuerzas Armadas son totalmente democráticas. O sea, están totalmente consustanciadas con el orden constitucional, ¿no? Fueron las pocas cosas buenas que hizo la Argentina en los últimos 37 años. Y no tiene ningún interés ni vocación de meterse en una locura como las Fuerzas Armadas venezolanas, que con Chávez como coronel lo respaldaron y se metieron en política y entraron en una dinámica que no tiene retorno, porque cometieron una cantidad enorme de errores ilícitos, las dos cosas, y ahora no tienen garantía de que si van para atrás no lo van a juzgar, ¿no? Así que, incluyendo el narcotráfico. Y vínculos, como ustedes saben, con países como Irán o fuerzas terroristas como Hezbollah y demás, de lo cual no tenés retorno. Cuando haces estas cosas, ¿cómo volvés para atrás? Vos podés declarar una amnistía en tu país, pero eso es ilegal en otro lado, hicieron maniobras de lavado de dinero, en fin. Las Fuerzas Armadas en Argentina no van a ser nunca parte de una aventura totalitaria como esa, ¿no? Y tercero, y esto es importante, el sistema político venezolano se había quebrado a comienzos de la década del 90 con el famoso Caracazo, ¿se acuerdan? Que fue un ajuste brutal que hizo la economía, que quebró un orden muy corrupto, pero donde había, digamos, un acuerdo mínimo entre la socialdemocracia y el Partido Social Cristiano, ¿verdad? Bueno, la Argentina tiene un orden político que no se rompe. Es un sistema político
donde se pelean, pero en el fondo están de acuerdo, ¿no? Y eso no es malo. Tiene que haber acuerdos debajo de la mesa, informales, de que funciona el sistema para que se eviten, digamos, estas situaciones de caída, como pasó en Brasil. Bolsonaro es fruto de una ruptura en el sistema político. Él estaba en los márgenes de la política y gana porque ni el PT, ni el PSDB, la oferta tradicional del PMDB y demás, no tenía opción. Bueno, en Argentina eso no pasa, ¿no? Así que esos tres motivos me ayudan a mí a justificar que Venezuela no va a ser. Ahora, podés vivir en un lugar horrible que no sea Venezuela, ¿verdad? Líbano no es Venezuela, y es un desastre. Y tenés otros países que vivieron guerras civiles. Sudán no es Venezuela, pero también tuvo su guerra civil. En fin, uno puede estar muy mal sin ser Venezuela. No hay que mirar a Venezuela como, digamos, espejo. Uno puede decir, Argentina también está mal, sin Venezuela, ¿no? Y la dinámica es estar cada vez peor o cada vez mejor. ¿Vos invertirías hoy en el país a largo plazo? Depende. Yo creo que si la Argentina va ahora, el año que viene, a, digamos, una alternancia, o sea, si la oposición hace una buena elección, Argentina está muy barata. Muy barata, ¿no? De hecho, hay mucha gente invirtiendo. Hay gente haciendo casas, ¿no? Hay gente, digamos, invirtiendo en el campo. Aún cuando estamos hablando, Argentina invierte poco, 13% del producto, ¿no? Muy poquito. Para crecer lo que crece el mundo invierte en promedio 24%. O sea, invertimos casi la mitad de lo que deberíamos invertir para crecer lo mismo que el resto del mundo. O sea, no estamos bien. Hace falta más inversión de argentinos y más inversión de extranjeros, ¿no? Ahora, si vos pensás que la Argentina se va digamos, si sigue la decadencia, no hay que invertir acá. Si vos pensás que hay una chance de revertir la decadencia, la Argentina está barata, muy barata. Y hay empresas que no valen nada. Digamos una hipótesis que vos nacés hoy y te dan un poder de elección, ¿dónde vivir? ¿Dónde vivirías? No, yo elijo vivir acá, ¿eh? Yo elijo vivir en Argentina, a pesar de todo. La Argentina, conmigo, con mi familia, fue siempre muy generosa. Por supuesto, trabajamos mucho, pero fue siempre muy generosa. Tuvimos múltiples oportunidades. Siempre hay cosas buenas y cosas malas, por supuesto, pero digamos, en conjunto nos fue a todos muy bien. Y yo creo que vale la pena dar la pelea. Es un país que tiene una lógica de interacción personal, o sea, las familias, los amigos, las comunidades, los vecinos, etcétera, se relacionan de una manera que yo no vi en todo el mundo. Yo viví en Estados Unidos, viví en México, viajé mucho, trabajo mucho afuera y nunca vi esta relación. Yo todavía me comparto con mis amigos de la escuela secundaria. En fin, hay como un intangible que es los vínculos interpersonales que son únicos, ¿no? Y es un país que tiene un enorme potencial, indudablemente, ¿no? Y que si la Argentina todavía hoy es un país, creo yo, vivible, con problemas pero vivible, un país un poquito más ordenado, que haga las mismas macanas y los mismos errores que el resto, pero no más que el resto, sería fantástico. O sea, no hace falta mucho para estar mucho mejor, porque haciendo todas las cosas mal llegamos hasta acá. ¿Me explico? Así, corrigiendo algunas cosas, el país tiene un potencial espectacular. La verdad que sí, es verdad. Yo también viví en San Pablo y el calor humano que hay en este país es indiscutible, es algo muy fuerte. Es así. Sí. Bueno, si alguien quiere preguntar, Marina, por favor. Muchas gracias, doctor Sergio. Un placer. Acá hay en el chat dos preguntas. ¿Cómo ve la salida de la cuarentena, una? ¿Y cuál es la posibilidad de que se incremente el autoritarismo en los próximos tiempos? Bueno, según el presidente no hay cuarentena, ¿no? Hay estas medidas de distanciamiento obligatorio y demás. En el mundo que se ha hecho, y ustedes lo ven ahora en Israel de vuelta, ¿no? Hay un montón de ciudades que ahora tienen otra vez más restricciones, ¿no? Porque el virus no avanza de forma homogénea en todos lados, en todos los momentos. Hay momentos de mayor brote, momentos de menor brote, con lo cual hay que adaptarse al virus, no tener una política inflexible, ¿no?
Aquí empezamos muy temprano con el confinamiento porque no había capacidad en el sistema sanitario. Esa capacidad en parte aumentó. Y de hecho hasta ahora no hemos tenido ninguna situación límite de tener que elegir entre enfermos a ver a quién darle el respirador, ¿no? Lo que está faltando ahora es, en todo caso, médicos, enfermeros, personal sanitario, porque hay muchos infectados y hay mucho desgaste y hay gente que está quemada, con la cabeza quemada, pero infraestructuralmente el país en estos meses ha invertido. Nunca lo suficiente, pero estamos mejor que antes, ¿no? Entonces eso explica en parte por qué no hemos llegado ahora hasta el límite, ¿no? Amenazan que estamos llegando al límite, pero yo veo las cifras, todavía estamos en promedio de un 30% de camas no ocupadas. Menos mal, ¿no? Así que, digamos, eso explica por qué arrancamos tan temprano con el confinamiento, con costos económicos y emocionales muy, muy, muy significativos. Ahora, hasta que no haya una vacuna o una terapia, o las dos cosas, digamos, no creo que volvamos a la normalidad. Vamos a ir a tientas, va a haber una segunda ola seguro. Si aún apareciese la vacuna en noviembre, en diciembre, hasta el segundo trimestre del año que viene no va a estar la vacuna disponible masivamente, ¿no? Así que yo creo que vamos a convivir con esto medio año más, con suerte. Europa ya está experimentando, ustedes han visto, una segunda ola. Tal vez el virus es menos letal, ¿no? Están viendo por qué, pero los contagios siguen y son numerosos, ¿no? ¿Por qué es menos letal? Probablemente porque hay más comprensión de las poblaciones vulnerables, se protegen más a los geriátricos, a la gente que está enferma. Tal vez también los que están más expuestos son más jóvenes y más sanos. Hay un montón de explicaciones, ¿no? Hay gente que cree que el propio virus cambió, que ha mutado, y que ahora es menos letal. Hay diferentes, yo no soy científico como para poder darles una definición contundente, pero claramente es lo que está ocurriendo. Así que vamos a ir paulatinamente, digamos, viendo avances y retrocesos hasta que esté la vacuna, ¿no? Lo bueno que la ciencia ha reaccionado a un ritmo realmente conmovedor, ¿no? Nunca hemos tenido una reacción tan rápida, ¿no? Y el aparato científico y tecnológico demostró una vez más que es fabuloso, y ahí la Argentina también tiene que sentirse orgullosa, porque acá tenemos gente súper calificada, como el doctor Pollack, por ejemplo, que aparte es paisano, y esto lo digo yo, hincha de River, que es muy importante. Fuimos al mismo colegio en Buenos Aires, gran número 9. Bueno, ahí la verdad que la Argentina tiene que sentirse orgullosa en serio, ¿eh? Es un país que tiene capacidad para ser parte de la solución, ¿no? Aunque sea chiquitita, pero es parte de la solución. No muchos países pueden decir lo mismo. Perfecto. A ver, alguna otra pregunta acá está en el chat. Quisiera saber si la alianza de Israel con los países árabes es consecuencia de la pérdida de liderazgo de Estados Unidos, porque no se apoyan en Rusia frente a este cambio como lo hicieron históricamente. Bueno, Estados Unidos ha estado detrás de esto, ¿no? Ha apoyado esto. Esta administración, digamos, sirvió como para profundizar un proceso que ustedes saben que no es nuevo. Ya hace tiempo que hay vínculos con los Emiratos, con Qatar, incluso con Arabia Saudita. Digamos, en la medida en que Irán se convirtió en la principal amenaza en la región, y no solamente para Israel, los saudíes obviamente se convirtieron en potencial aliados, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Las divisiones entre chiitas y sunitas permiten establecer este nuevo vínculo. Entonces, lo que se había logrado con Jordania, con Egipto en parte, se proyecta ahora al resto o a algunos países con la posibilidad de expandirlo más todavía, ¿no? Ojalá esto ocurra. Porque, por supuesto, digamos, las infinitas amenazas que existían se reducen un poquito, ¿no? Siguen estando, se reducen un poquito. Ahora, el retiro de Estados Unidos fue llenado rápidamente por Rusia, ¿no? Que tiene vínculos históricos con Irán, como ustedes saben, desde la revolución del 79, y que con mucha habilidad aprovechó esto como para expandir militarmente su poder, para hacer también sus negocios.
para fortalecer su base militar ahí en el Mediterráneo. En fin, ahí uno entiende por qué Putin hace lo que hace, ¿no? Pero ustedes comprendan que Rusia tiene una economía del tamaño de Italia. O sea, Rusia es un país enorme y al mismo tiempo es un país relativamente débil, ¿no? Al mismo tiempo, ustedes, si miran el mundo desde Rusia, lo primero que se preguntan es, ¿cómo hago para defender este territorio? Porque es infinito. Y tiene fronteras con muchos países que tienen armas nucleares. Con China, con Corea del Norte, con Pakistán, con India. Es indefendible, ¿no? Entonces, no estoy justificando la expansión ni el militarismo, ustedes se imaginarán, ¿no? Ruso. Estoy simplemente diciendo que, digamos, estos señores tienen un problema serio, lo tuvieron siempre, ¿no? Entonces, digamos, es cierto que Estados Unidos perdió influencia, es cierto que Rusia aprovechó eso. Hay otras potencias que están aprovechando también el vacío de Estados Unidos, Turquía, generando todo el lío que ustedes ven en el Mediterráneo, y no solamente en el Mediterráneo. Así que, digamos, lo de los saudis tiene su propia dinámica. Estados Unidos ayudó un poco, o yo diría bastante, guste o no guste. La verdad que decirlo, Trump fue un buen presidente para Israel, creo yo. Esto es impopular decirlo, pero yo creo que es una verdad, por lo menos, defendible, ¿no? Uno podría haber esperado otra clase de liderazgo en el mundo, más moral, con otros criterios, pero en el fondo, me parece que comparado con la administración anterior, bueno, que fue una administración muy compleja para Israel, la administración Obama, en este caso creo que ha sido muy importante, ¿no? Sí. Otra pregunta, a ver. Por ahora en el chat esta es la que me queda, no sé si alguna otra persona quiere ir preguntando. ¿Por qué quieren largar a los presos? O sea, esa es la pregunta básicamente. ¿Cuál es el propósito? Bueno, acá hay una cuestión ideológica, ¿no? Hay toda una corriente en la Argentina y en otras partes, pero en la Argentina está muy desarrollada, que suponen que los que cometen crímenes, incluso crímenes violentos, son víctimas de una sociedad injusta, ¿no? Y si uno toma historias personales, obviamente son terribles, ¿no? Acá hay chicos de 14, 15, 16 años que nunca tuvieron familia, que nunca tuvieron algo parecido a una casa, que la educación que recibieron fue siempre un desastre, que se integraron como las maras en Centroamérica a redes de crimen porque no tenían un espacio, un club o una escuela o un templo donde desarrollar su sociabilidad y sentirse parte de una comunidad. La comunidad de ellos es la violencia, ¿verdad? Entonces, digamos, ¿estos individuos son culpables de haber entrado en el crimen? Bueno, hay gente que cree que no. Y siguiendo las historias personales, uno puede justificar eso. Ahora, después cometen crímenes y violan la ley, matan, roban, etc. Y tienen que recibir un castigo. ¿Qué ocurre después? Que las cárceles en Argentina son posgrados de criminalidad. O sea, tener un chico en la cárcel, o un grande en la cárcel, lo hace más criminal, no menos criminal. Entonces, ¿qué te dicen estos tipos? Sácalos. ¿No? ¿Tienen razón? Yo creo que no. Pero es justificado. Si uno se saca los prejuicios y escucha al otro y se pone la lógica argumental del otro, entiende por qué dice lo que dice. Porque si vos rechazás de plano el argumento del otro, agrandás la grieta. Entonces hay que hacer como un esfuerzo de no juzgar, sino de escuchar, ¿no? Y comprender. Bueno, eso en Argentina es una corriente muy, muy importante, ¿no? Zaffaroni es uno de los ideólogos, no es el único. Hubo otros abogados en la facultad, en Derecho Penal, se enseña esto, algunos llaman abolicionismo, creo que es exagerado, ¿no? Pero hay mucho de eso, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, pero entiendo la lógica de la argumentación, ¿no? Entonces, cuando llegaron, soltaron a los presos, ¿no? Porque la anterior administración había sido bastante más lo que llaman punitivismo, ¿no? Habían tratado de incrementar, sobre todo vinculados al narcotráfico y demás. Bueno, eso fue lo que pasó. Con la pandemia agarraron más presos y ahora están en la calle, por eso hay más criminalidad, ¿no? Ojo, hay también más criminalidad porque hay gente que por primera vez delinque, porque no tiene nada, y sale a delinquir. Lo cual justifica el argumento de esta gente. Dicen, ves que es la economía y es la sociedad
cuando no hay oportunidad la gente sale a delinquir, es víctima de esa sociedad. Bueno, este es un argumento muy difícil, ¿no? O sea, una discusión muy difícil, y yo creo que hay que tratar de desideologizarla todo lo posible, y primero generar oportunidades para que esta gente no tenga que, digamos, recurrir al crimen. Esto es fácil decirlo, difícil hacerlo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctor Sergio. La verdad que fue un placer todos los esclarecimientos políticos y también, ¿por qué no?, que tienen relación con la economía. Y solo para finalizar, quiero decir que el señor Sergio hizo un gran esfuerzo para estar con nosotros. Le agradecemos de corazón. Sabemos de su tiempo que es tan preciado. Y que Dios quiera que todo esto se solucione rápidamente, porque la verdad, uno después de escuchar tantas cosas y ver tantas cosas, se tiene que apoyar solamente en Él, que Él puede todo y que Él puede transformar todo de una forma rápida para el bien. Y ya estamos, como usted sabe, Sergio, prestes al nuevo año, ¿sí? A Rosh Hashanah, que ahí dictamina todo, y vamos a hacer fuerza para que el dictamen sea positivo y que podamos tener un grande año, que Tivá Bejatimá Tová, Shana Tová Borejet, para todos los presentes. Muchísimas gracias. Y gracias a todos por estar. Gracias a ustedes de corazón, siempre a disposición. Shana Tová. Shana Tová. Gracias. Muchas gracias a todos por participar.